Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este tercer encuentro de Diálogo Abierto con Autores. Mi nombre es Lorena Julio, soy la coordinadora de la serie Inclusión versus Equidad. Les agradezco muchísimo a quienes se sumaron hoy, a los autores y al público en general que se van sumando de a poquito a esta iniciativa que busca generar un espacio de diálogo, de pensamiento crítico y de propuestas de acción, ¿no? Sobre todo eso. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos seguiremos viendo una vez por mes, cada tercer jueves del mes, con las propuestas que vayan acercando los autores y también ustedes que hacen a esta comunidad, a esta red de inclusión versus equidad. Le doy la palabra a Anael Castaño, que va a ser quien modere este espacio hoy. De nuevo, muchísimas gracias por estar acompañándonos, por ser parte de este diálogo abierto. Bueno, gracias Lorena. Bienvenidos, bienvenidas. Nuestro tercer espacio de diálogo abierto, en esta ocasión soberanía versus poder. Y antes de darle la palabra a Jerónimo, que va a ser quien abra hoy el diálogo, quien rompa el hielo, agradecerles la participación, destacar el trabajo del equipo de redes de Inclusión versus Equidad, que cada mes hace los recortes y saca de lo que cada uno de nosotros comparte lo mejor, digamos, nos cuidan mucho, y bueno, y difunden nuestro trabajo y este espacio que, como decimos siempre, la idea es que crezca y que se haga, que crezca en términos de que se sigan dando encuentros y también que crezca en intercambio. Entonces siempre invitamos a que inviten, a que socialicen la invitación y que se la hagan extensivas a todas las personas que consideren. Así que bueno, con esto eh, es curioso como pareciera que como si nos pudiéramos adelantar a la agenda, ¿no? Porque el tema de hoy lo habíamos planteado en diciembre, a mediados de diciembre, antes de que nos sorprendiera todo lo que sucedió y está sucediendo en Venezuela. No me deja de asombrar cómo con los tópicos que vamos proponiendo siempre, eh, bueno, decir que acertamos no, no nos deja bien parados, pero decir que estamos, ¿no? Alineados con que este espacio y los tópicos que proponemos y nuestras preocupaciones que van surgiendo tras encuentro están alineados con lo que sucede efectivamente en la realidad y eso me gustaba destacarlo. Bueno, Jerónimo, te doy la palabra para que abras el espacio el día de hoy. Bueno, hola, ¿cómo están? Se escucha bien ahí, ¿no? Sí, sí, Bueno, perfecto. ¿Cómo estás? bárbaro. Bueno, todo bien por suerte. Gracias por la invitación y sobre todo quería resaltar la importancia de discutir o debatir o conversar sobre la cuestión de la soberanía que hemos dado que es el rompehielo. Yo voy a partir de una premisa, digamos, un tanto provocativa, ¿no? Vamos a ver si podemos con esto inaugurar un poco algún intercambio. Nosotros, desde el Centro Excombatientes Islas Malvinas La Plata y desde otros espacios de militancia, digamos, me atraviesan múltiples ámbitos de militancia, político, de derechos humanos y demás, venimos diciendo que tal vez de los grandes tres pilares que nosotros defendemos como tres banderas de nuestra militancia, que son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, que están muy vinculadas obviamente al justicialismo, desde donde también estoy hablando en este momento. Eh, en el último tiempo, tal vez hacia principios del siglo XXI, final del siglo XX, pero desde mediados del siglo XX en Argentina, con la agenda y el constitucionalismo social, la agenda del justicialismo, se puso muchísimo el énfasis en la dimensión de la justicia social, como remarcando que era importante trabajar por y para las personas históricamente postergadas.
lógicamente, quienes tenemos o entendemos la vida desde este lugar, sabemos que la justicia social es un pilar fundamental de todo lo que hacemos. Mientras haya sufrimiento, desigualdad, exclusión, es muy difícil pensar una agenda de justicia, ¿no? Pensar que se va a poder consumar y consagrar la justicia, pero nos atrevemos a proponer que en esta discusión por la justicia social, por tratar de generar dispositivos de inclusión que a veces son muy efectivos y otras veces fallan, ¿no? Porque en esto, en el diseño de las políticas de inclusión, muchas veces hay fallas, hay cuestiones a revisar, pero en esta discusión tan importante que también tiene que ver con los niveles de desigualdad que pareciera se van acrecentando a lo largo del tiempo. Conforme van pasando las décadas, vamos viendo cada vez más riqueza concentrada en menos manos y eso también nos exhorta a pensar, digamos, cómo mejoramos esta discusión por la distribución del ingreso, de la renta, pero nos atrevemos a pensar que hemos abandonado un poco las caracterizaciones y los debates en torno a los otros dos pilares, pero sobre todo al pilar o la relativa al pilar de la soberanía. Nosotros entendemos que la dimensión de la soberanía es el gran eje de discusión transversal del siglo XXI porque comprendemos que sin una caracterización eh, importante, nutrida, digamos, con una musculatura desarrollada relacionada a cómo concebir la soberanía en el siglo XXI, difícilmente podamos satisfacer las demandas o los desafíos relacionados con la justicia social y con la independencia económica. ¿Y por qué? Bueno, partimos de pensar que la historia nos está dando una oportunidad. Obviamente yo estoy hablando desde la República Argentina, pero esto aplica para todo el planeta. Lo estamos viendo ahora en Davos, ¿no? Mientras se está pasando esto, se están discutiendo en Davos una nueva organización del mundo. Está claro que esta nueva organización del mundo tiene muchísimo que ver con los escenarios de tensión que digamos, se proponen a instancias de la irrupción de lo que nosotros caracterizamos como la cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial que vino eh, hace ya un tiempo para quedarse, ¿no? Esta idea de, uy, esto es lo que se viene y de repente nos encontramos dialogando con robots todo el tiempo. Y es algo que naturalizamos y parece que fuese o que fue hace mucho tiempo que empezamos a hablar con robots y desde que OpenAI digamos, se inauguró su, su modelo de lenguaje ChatGPT, hasta la fecha han pasado no mucho más de 3 años, digamos, y estamos discutiendo un mundo que se organiza en función de unas nuevas lógicas de producción y circulación del capital, de la riqueza y unas nuevas lógicas de socialización y unas nuevas lógicas de consumo. Y en ese marco asistimos geopolíticamente, entiendo, a una dinámica muy extraña en donde estamos viendo cómo, cómo la gran potencia emergente tras la Segunda Guerra Mundial, hablamos de mediados del siglo XX, que fue Estados Unidos, que marcó un poco las reglas del capitalismo que conocemos, que nos resulta más familiar, empieza, y acá es un interrogante, ¿no? Empieza a estar en declive. Y como otro estado, como es China, pero sobre todo el nucleamiento en torno a los BRICS, empiezan a dar una discusión y empiezan a pararse de igual a igual. Hay que pensar ahí un montón de pliegues, por supuesto hay simplificaciones en esto que estoy diciendo y cada cuestión implica una vertical que podría, digamos, llevarnos a una profundización aún mayor, pero uno podría pensar que lo que sucedió en Venezuela hace escasos días tiene muchísimo que ver con una reacción concreta a esa fase de declive de Estados Unidos. A decir, bueno, digamos, en el plano comercial está claro que no tengo las herramientas para domesticar. De hecho, estamos viendo lo que también sucede ahora entre la OTAN y Estados Unidos en relación a Dinamarca, ¿no? Bien nítido cómo las dimensiones comerciales no llegan necesariamente a configurar hoy una ventaja real para Estados Unidos en el plano de la negociación o, o de la coerción hacia otros estados, y lo que hizo fue mostrar en lo que sí realmente tiene un poderío, que no sé si hay otra nación o conjunto de naciones que puedan hacerle
frente, que es el poderío militar, ¿no? Entonces, lo de Maduro tuvo, más allá de la dimensión estrictamente venezolana del asunto, me parece que tuvo unos efectos pedagógicos para el resto del globo. Me parece que Dinamarca tomó nota de que Trump dijo, bueno, será por la vía de la negociación o será por la fuerza, pero va a ser, y cuando uno lo ata directamente con lo que sucede, o sucedió en Venezuela, dice, bueno, tranquilamente puede llegar a ser. Esa idea de si había un límite que Estados Unidos estaba dispuesto a romper o no, y que era gran parte de las discusiones que se daban, sobre todo el año pasado, los años anteriores, cuando discutíamos sobre soberanía, che, ¿cruzará ese límite? Bueno, demostró que está dispuesto a cruzarlo y demostró que el derecho internacional pasa a ser, una ornamentación meramente decorativa, ¿no? Que si lo tienen que avasallar, lo van a hacer en pos de conservar, cierta hegemonía. En el marco de eso, y para después abrir la discusión, pensar en forma localizada implica pensar desde un montón de desafíos, ¿no? ¿Cómo pensamos o conseguimos la República Argentina o las discusiones por la soberanía desde la República Argentina o desde Latinoamérica, desde nuestra América? A nosotros nos interesa pensar que estamos viviendo una fase en términos de gobierno local, de sistematización del plan de entrega de la soberanía. Creemos que este momento del mundo, caracterizado como cuarta revolución industrial, sin lugar a dudas, abre una ventana de oportunidad para países como la República Argentina. Argentina tiene absolutamente todo lo que la cuarta revolución industrial demanda. Hablo de minerales estratégicos, ¿no? Estamos viendo cómo no para de subir el precio de la onza de oro, y Argentina tiene yacimientos auríferos, a lo largo de su cordón, digamos, de cordillera, que son impresionantes. Hablamos de tierras raras, hablamos de cobre, se acaba de descubrir uno de los yacimientos de cobre explotables más importantes del mundo. Hablamos de hidrocarburos, por supuesto, de la posibilidad de producir energía, hablamos de agua potable, hablamos de la bicontinentalidad argentina, entendida como esa reserva que espera ahí para ver qué sucede a partir del vencimiento del Tratado Antártico en el año 48, digamos, qué es lo que va a suceder en términos geopolíticos con eso. Y Argentina tiene algo que es un factor diferencial, también, y que me parece que no hay que dejar de ponerlo sobre la mesa a la hora de hacer un análisis integral de dónde está la República Argentina parada para afrontar la cuarta revolución industrial, que es que Argentina tiene enormes, ingentes cantidades de talento. Digamos, Argentina tiene un fenómeno. El otro día estaba mirando, repasando unas declaraciones, una conferencia, de Milstein del año 1997, premio Nobel argentino, y él decía, bueno, a Hussein, lo persiguieron y lo echaron de su lugar de trabajo, a Leloir lo persiguieron y lo echaron de su lugar de trabajo, y eso no les impidió alcanzar el premio Nobel. Argentina tiene talento, Argentina verdaderamente tiene talento, producto de una matriz educativa que supo ser, de primera línea, y un fomento a la investigación, a la ciencia, que luego podemos discutir si hay, que seguramente hay muchas cosas para retocar del sistema científico tecnológico nacional, pero Argentina tiene muchísimo talento. Argentina puede agregar valor por la vía de la ciencia, por la vía de la técnica, pero no solo tiene talento en el campo científico, no tiene en el campo deportivo, en el campo artístico, digamos, todo el tiempo. Yo lo llamo el fenómeno de la singularidad argentina. Todo el tiempo estamos abriendo algún portal y estamos viendo algún argentino o argentina rompiéndola toda en algún lugar del mundo. Y esto es algo con lo que decimos, che, mirá, Bizarrap está tocando con gorilas, ¿no? Y te puede gustar o no lo que hace Bizarrap, pero es un pibe que salió de un estudio en la habitación de su casa tocando con una banda que es de una de las, digamos, de las bandas de primera línea en lo que hace, y el tipo está marcando ahí el pulso de la industria musical. Luego discutimos si nos gusta esa industria musical, ese modelo, pero es un argentino. Y nosotros estamos habituados a convivir con eso. Nos parece normal, nos parece natural que todo el tiempo haya alguien de la República Argentina rompiéndola en algún campo, en el básquet, en el vóley, en el fútbol, en el arte, en la cultura, en la ciencia. Y me parece que esas cuestiones conjugadas, el enorme potencial en términos de talento, más todos los recursos estratégicos que tenemos, podrían llevar, a Argentina a discutir un modelo soberanista real, tangible y posible. Yo creo
que Argentina hoy debería estar discutiendo cómo se para en las cadenas globales de agregación de valor por vía de la incorporación de conocimiento y la adopción de patentes que le permitan defender ese conocimiento ante la comunidad internacional y no siendo un mero proveedor de recursos o de materia prima, que pareciera ser un poco, cuando uno ve el diseño de arquitectura político-estatal que se está gestando desde las altas esferas del gobierno nacional, pareciera ser que vamos a una Argentina granero del mundo, granero entendido como una metáfora más abarcativa que la sola producción agropecuaria. En ese marco, creo que discutir la soberanía es central, porque me parece que si nosotros no debatimos cómo agregamos valor, cómo nos insertamos en estas cadenas de una forma inteligente, de una forma razonable, lo que vamos a estar haciendo es generando las condiciones para, obviamente, la expoliación por parte de esta nueva oligarquía global. Yo siempre digo, Trump, la segunda presidencia, no asumió con los popes de la General Motors al lado, sino con los popes de la Big Tech, ¿no? Y ahí hay algo que nos está marcando este cambio de mundo, este cambio de planeta. Y me parece que si nosotros no apuntamos el foco ahí en cómo nos incorporamos en forma inteligente a estas nuevas cadenas de agregación de valor, si no lo hacemos con una mirada integral que obviamente contemple la justicia social, contemple la independencia económica y contemple la inteligencia, en forma inteligente las potencialidades de la República Argentina, vamos a estar en serios problemas, porque está claro que estos nuevos modelos de producción generan bolsones de pobreza cada vez mayores, producto de la desigualdad que propician, y que va a haber un montón de dimensiones que van a quedar inconclusas o sin resolver. Así que un poco me tomé el atrevimiento de tirar un montón de tópicos o de posibilidades, pero me parece que la invitación a pensar, a razonar, a conversar sobre la soberanía es actual y es urgente. Gracias, Jerónimo. Sí, tal cual, se abrieron un montón de ventanas. Hablaste de nuevas lógicas de producción, de comercialización, de agregación de valores, de socialización. Hablaste del potencial argentino en recursos, del potencial en talento, hablaste de la singularidad argentina, hablaste de la nueva conformación del poder en una oligarquía global tech. Y bueno, pareciera como que las cosas cambian muchísimo y por momentos parece que siempre se está discutiendo lo mismo, ¿no? Granero del mundo, agregar valor, bueno, en fin, es un comentario. No sé quién quiere empezar o continuar con esta conversación. Bueno, si nadie se postula, me autoproclamo, siguiendo un poco los modos actuales. Si no hay postulantes, me autoproclamo y digo algunas cosas que bueno, que me despertó toda esta sí, compleja introducción que plantea Jerónimo. Em, por momentos, como les decía antes, parece que todo va a cambiar, que todo cambió y, y es como si nosotros desde Argentina siempre estuviéramos discutiendo lo mismo. Y es como que, a ver cómo lo puedo decir, es como si toda esta singularidad nuestra, que bien describía Jerónimo, y todo nuestro potencial, parece que eh, como que, a ver, como que los debates públicos y las discusiones públicas no nos hacen justicia. No sé cómo decirlo. Parece que como si los temas que nos preocupan o los temas que nos ocupan y aquello de lo que se habla es, no es digno, digamos, no es digno de nosotros como país, ¿no? En términos de esto que decías. Sí, bueno, sí es verdad, uno siempre está viendo algún argentino que está marcando, ¿viste?
eh, siendo punta de lanza de de algún fenómeno, parece que, bueno, que hubiese mucho talento como para leer un poco las coordenadas de lo que viene, como si hubiera ahí un sentido del olfato agudo, eh, y a la vez un nivel de debate público que, bueno, no sé, yo no lo recuerdo nunca tan bajo, de tan bajo nivel, ¿no? Es como cuando el mundo exige quizás desde para las disciplinas sociales y de pensar para la economía o para, bueno, razonamientos complejos, parece que, no sé, como que lo que efectivamente se dice es cada vez más simplificado. Eso a mí personalmente me produce incertidumbre, eh, y por momentos no puedo ser optimista. Yo te escucho optimista, Jerónimo. Por momentos puedo ser optimista y por momentos no. Y siempre me pregunto hasta cuándo nos durará esa reserva de, bueno, de orgullo, de amor propio, de talento, de resiliencia, de hasta cuándo, hasta dónde nos permitirá llegar, ¿no? Es como eh, cuántos, cuántos tropiezos más nos permitirá sostener la reserva no estas huellas que vos decías, este es un sistema educativo, un sistema de investigación, de producción de conocimiento. Es como si eso, como si fuera una reserva que se nos hace inagotable, como la de agua, como la de litio, que parece que tuviéramos como para tirar mucho tiempo, y no sé cuánto tiempo más podemos tirar con, con esas reservas. No sé cuánto más puede Argentina seguir tirando, entre comillas, ¿no? Sí, está Es bueno un lo que decís. sentimiento más que... Yo creo que el optimismo, digamos, es una posición, digamos, que uno siempre debe tener cuando se dedica a la actividad política, porque de lo contrario me dedicaría a otra cosa, ¿no? Y yo hago política más allá de que laburo mi estudio jurídico y me dedico a un montón de otras cosas también, pero ante todo soy un militante político y como tal asumo primero que el mundo tal y como lo conocemos no fue diseñado, digamos, porque sí, y no fue diseñado por personas mucho más inteligentes que quienes hoy estamos acá intercambiando, ¿no? Digamos, creo que las reglas de juego son reglas, son contingentes. Por supuesto que uno a veces, y no deja de entender que los adversarios y los enemigos que también los hay en política muchas veces tienen mayor fuerza, ¿no? Y, digamos, lo que vimos el otro día en Venezuela es una demostración cabal de eso, ¿eh? Bueno, Mm. si no te puedo, si no te puedo condicionar por otras vías, estoy dispuesto a utilizar, digamos, la fuerza, estoy dispuesto a cruzar tu frontera, y sin habilitación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a desplegar, ¿no? Una acción armada. Tenemos que entender esto porque si no, el optimismo se puede transformar en una mirada ingenua e ingenuos no somos. Pero sí creo eh, que el debate está flojo, está bajo, el debate público, pero que eso también es deliberado. Eso no creo que obedezca a una cuestión contingente, bueno, es bajo porque inexorablemente nos toca ser contemporáneos de una dirigencia que es incapaz de sostener un debate elevado. Me parece que ahí hay una vocación de achatar los debates, porque cuando nos enfrentamos a un momento como este, que yo lo llamo una suerte de crisis civilizatoria, cuando yo hablaba de un cambio total en las formas
de producción, circulación de mercancías, consumo, socialización. Hablo también de una enorme crisis a nivel subjetivo. Digamos, todos tenemos, o todos y todas estamos en crisis en este momento. Yo un poco lo discutía con mi hijo, tiene 12 años, hace unas semanas, y él me decía, yo quiero ser de grande tal cosa, y yo un poco trataba de introducirle la variable de, bueno, la verdad es que no pienses tanto en carreras o en qué te gustaría hacer en términos profesionales, porque en realidad no sabemos qué mundo vamos a tener y no sabemos qué va a quedar mucho en pie de todo esto, no sabemos si va a haber jubilación, ¿no? Yo a veces hablo con mis amigos, tengo 39 años, como cuando nos jubilemos y les digo, chicos, estamos de acuerdo en que tal vez el sistema previsional tal y como lo conocemos después de Bismarck en adelante no exista más en un puñado de años, 20, 30 años. Lo que sí me parece es que en algunos casos por una cuestión de vocación de sacar ventaja o de eludir temas que son complejos, postergamos discusiones y cuando uno las posterga, después lo que termina sucediendo es que esas discusiones quedan reducidas a un eslogan y la forma de discutir en términos de eslogan, que es un poco la dinámica tuitera que hoy se utiliza tanto en Argentina, ¿no? Donde vos tratás de plantear una discusión y la descalificación es la herramienta por la cual esa discusión queda en un éter, obviamente es muy servil a los intereses de quienes quieren imponer a martillazos un orden. Lo que hay que entender es que hoy en Argentina, por ejemplo, se está discutiendo y se está llevando adelante un programa de gobierno. Milei no es improvisado, Milei sabe lo que quiere, sabe lo que busca, sabe cómo hacerlo, sabe quiénes son los ganadores y cuáles son los perdedores, y sabe qué está dispuesto a entregar para la consumación de ese proyecto. La pregunta que sobreviene es, en relación al debate, es, bueno, ¿qué hay del otro lado? Y ahí es donde sí entramos en una fase un tanto extraña, en donde merced a esta postergación de discusiones, a mí me da mucha bronca muchas veces en el marco de la política. Vamos a volver con el ejemplo del sistema previsional. Es, loco, ¿en serio no podemos discutir el modelo previsional? Con seriedad, ¿eh? Yo no estoy diciendo que los jubilados y las jubiladas se mueran en la pobreza, sumidos en la pobreza. Que ese es el eslogan, ¿no? Y tras el eslogan es, jubilaste un montón de gente que no aportó nunca, entonces este sistema está todo colapsado y tras cartón viene el escenario de reforma. Ahora digo, si el sistema jubilatorio que nosotros tenemos es, se basa en la solidaridad transgeneracional e intergeneracional, ¿no? Digo, ¿en serio no pensamos que, por ejemplo, la merma en el empleo registrado es un problema para la sostenibilidad del proceso? Bueno, como esas discusiones hay millones. La inteligencia artificial, sí o no. Es como todo se reduce a sí o no, ¿no? Esto está como los atávicos que dicen no lo usemos porque en realidad esto, y después los que quieren acelerar a fondo. Ahora, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es el modelo de Estado? ¿Cuál es el rol del Estado en relación a eso? ¿Cómo protegemos a las personas que requieren protección? Digamos, ¿cómo hacemos que haya un uso ético de la inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos? Porque a mí me da risa incluso, vamos a salirnos del peronismo, por eso digo que es una crisis de enorme magnitud. Digo, salgamos del peronismo un rato, que yo lo soy, lo digo siempre, vamos al marxismo. Digamos, Marx escribió hace muchísimo tiempo que la tecnificación podía librar al hombre del yugo del trabajo. ¿Realmente estamos queriendo que los trabajadores y las trabajadoras vuelvan 8 horas a una fábrica? Digamos, y alguien, un trabajador o una trabajadora, ¿está dispuesto a ir 8 horas a una fábrica hoy cuando el trabajo lo pueden hacer robots? Entonces, ¿cuál es la discusión? La plusvalía. Pero la plusvalía generada por quién? Por un trabajador al que queremos volver a un escenario de explotación de 8 horas y enajenación y alienación del trabajo, o la plusvalía que genera un robot produciendo y una distribución equitativa de ese ingreso. Todas esas discusiones sobre las cuales no hay definiciones taxativas, no es sí, que trabajen los robots, no sé, digamos, pero por lo menos me parece que las nuevas dirigencias deberíamos estar acompañando ese debate con una mirada ética. Por eso yo digo, hay que discutir la soberanía, hay que discutir la justicia social, pero hay que entender lo que nos está pasando. Yo creo que gran parte de la chatura del debate tiene muchísimo que ver con la falta total de comprensión de una generación que se forjó con otro mundo, bajo otras premisas, y que no está dispuesta a entender la profundidad del cambio que estamos atravesando. Hay que lograr hablar de los miedos que tenemos. Este miedo, ¿me voy a jubilar? ¿No me voy a jubilar? Bueno, ¿qué va a pasar conmigo dentro de 20 o 30 años? ¿Quién va a cuidar de mí cuando yo ya no sea
vitalmente todo lo activo que necesito para poder proveer mi alimentación, mi vestido, mi vivienda. Bueno, eso que es la seguridad social, la propiedad social, hay que redefinirlo, hay que rediscutirlo, pero para eso tenemos que tener Estado, para eso tenemos que tener una idea de nación, para eso tenemos que tener un mito común, y por eso es tan importante discutir qué modelo, cómo lo hacemos. Bueno, intervengo porque mi pregunta venía por ahí también para Jero, con esto último que estás planteando. En, en el encuentro anterior yo hablaba del litio, ¿no? Y que solo lo van a disfrutar quienes tengan sus autos Tesla y que la población argentina, 50% de la población argentina que está bajo la línea de pobreza, no va a acceder a ese recurso. Y cuando hiciste tu introducción y hablabas del CECIM, recordé una campaña que tenía el CECIM que entregaban pescado a ollas populares y a centros comunitarios. Hace un montón, cuando yo vivía en La Plata. Bueno, y esta metáfora, ¿no? Digo, el pescado para los argentinos, ¿no? Para nosotros. En esta tensión, digo, retomando esto último que decías, en esta tensión entre desarrollo económico y sustentabilidad, ¿dónde quedamos nosotros? ¿No? Pensando en la soberanía y en Malvinas y en el desarrollo, bueno, ¿dónde quedan los argentinos? ¿Cuál es el plan? Digo, ¿cómo ves eso, ¿no? Pensando en Malvinas. Mira, voy a partir de un hecho de actualidad. Ayer escuchaba el discurso de Milei en Davos, y escuchaba esta cosa tan extraña que contradice la lógica más elemental, ¿no? Porque él hablaba de los principios rectores del capitalismo y el libre mercado, ¿no? Y hablaba de las bondades que presuntamente tiene esta idea de la división del trabajo, la expansión y la creación de nuevos mercados, la eficiencia y la mano invisible regulando todo esto. Y yo me preguntaba por dentro, ¿por qué entonces le genera tanto miedo China? ¿No? Si el Estado no tiene que intervenir y China te gana por tecnología, te gana por eficiencia, te gana por todas estas cuestiones, ¿no deberías dejarlo ser, que la mano invisible regule? Y si te ganó porque incorporaron mejor tecnología o pudieron producir más, eh, utilizando menos recursos, bueno, verdaderamente te ganaron la discusión. Estas discusiones sobre la organización natural de la sociedad no son honestas, no son honestas porque la organización natural de la sociedad es una organización de quienes mejores posiciones tienen, de quienes tienen en definitiva la posibilidad de utilizar la fuerza o la coerción para imponer las reglas de juego. Digamos, no se puede explicar que en Davos sigan ensalzando el libre mercado en momentos en que Estados Unidos está corriendo y apretando a medio mundo con aranceles, ¿no? Bueno, que circulen las mercancías, que circulen los bienes, que circulen los mercados. ¿Por qué arranco por esto? Para contestar a tu pregunta, o intentar contestar, o generar disparadores. Porque en verdad lo que nosotros tenemos que reponer es una mirada humana, una escala humana. Obviamente el capitalismo de esta era y sobre todo el capitalismo robotizado es un capitalismo que logró la fetichización total de la mercancía. Es que nosotros pensemos que hay algo que genera valor por fuera de las escalas humanas. Y ahí es donde perdemos el horizonte ético de todo modelo. Y es, bueno, ¿quién se va a apropiar de esto? ¿Quién va a gozar de las mieles de toda esta tecnificación? ¿Quién va a poder, obviamente, usufructuar toda esta cuestión? Obviamente el mundo que están diseñando desde los foros mundiales de poder es un mundo para un puñado de personas, y es un mundo en donde no importa si el planeta encuentra sus límites porque eventualmente se irán a Marte a vivir en Marte, ¿no? Incluso los proyectos transhumanistas nos están mostrando un poco eso. La pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿a quién va a subir Elon Musk o Jeff Bezos a su nave? Si va a subir a los pibes de las barriadas o si van a ir un conjunto de multibillonarios a generar su nueva comunidad extraplanetaria. Más allá del componente ciencia ficción o de la posibilidad real de realización de estos proyectos,
Me parece que este es un tiempo que nos demanda entender la dimensión humana, pero sobre todo nos demanda una creatividad absoluta. Lo más interesante que de la propuesta del pescado del CECIM, además del pescado para los argentinos, tenía que ver con entender que el pescado es un recurso que es de todos. A diferencia tal vez de una vaca o de un ternerito que hay que comprarlo, hay que alumbrar un campo, hay que vacunarlo, hay que alimentarlo para que crezca y después faenarlo cuando ya llegó al peso o lo que uno piense que se puede producir, incluso el poroto de soja que se produce, digamos, del alambrado para adentro. El pescado se produce en las aguas argentinas y no tiene dueño, no hay nadie que haya comprado el cardumen y que lo haya alimentado. Entonces la pregunta del millón, y es verdaderamente el millón, porque cuando uno ve los números que genera la pesca es, bueno, ¿por qué hay un par de personas que por el hecho de tener los barcos y de tener las condiciones puede generar a instancias de un recurso público tantísimas ganancias? Porque las licencias pesqueras las otorga el Estado argentino. Entonces ahí empieza una discusión interesante. Bueno, el Estado argentino está otorgando licencias porque es un recurso que es de todos, es desde un pibe de la Ferrer hasta una piba de Purmamarca, pasando por cualquier persona en la República Argentina como ciudadano, como parte del pueblo argentino, tiene una porción de interés y de, si se quiere, no en términos de propiedad, pero sí de ascendencia sobre la biomasa, sobre el cardumen de peces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el mero hecho de extender una licencia, hay alguien que va a hacer, digamos, una ganancia extraordinaria. Cuando uno ve los números de exportación en materia pesquera, te das cuenta de que verdaderamente son ganancias extraordinarias en función de un acto administrativo que es el otorgamiento de una licencia. Y ahí aparece una discusión enorme. Bueno, si hay alguien que se va a beneficiar a instancias de un recurso de todos, uno podría decir, sí, la vio, compró el barco. Bueno, pero para comprar un barco tenés que tener un montón de plata. No es que compras un barco, che, voy a comprar un barco y voy a pedir una licencia pesquera y lo voy a procesar y lo voy a meter en una cámara frigorífica y lo voy a comercializar en Madrid. Y la verdad es que no cualquier persona puede hacer eso. Entonces, se supone que si ahí la valía, el valor, se produce por un acto administrativo, que es una exteriorización de conducta del Estado, deberíamos ser capaces de poder generar condiciones de distribución de esa biomasa. Y ahí es donde nosotros tratamos de generar esta acción que visibilizaba. La posibilidad de llevar pescado a los barrios tenía que ver con eso, con decir, acá hay algo que es de todos. La ley federal de pesca habla de una cuota social en materia pesquera y nosotros deberíamos exigir, quienes pensamos el mundo desde este lado, a las pesqueras que gran parte de esa producción o una parte importante de esa producción vaya destinada a los pibes que hoy tienen hambre. Entonces me parece que ahí hay algo que tiene que ver con la creatividad, porque si no perdemos la escala y la dimensión humana de la política. Y la política está, ya lo decía Néstor Kirchner en algún discurso, sin lugar a dudas el mercado es un ámbito de encuentro muy eficiente para organizar los factores productivos de la sociedad y ha demostrado ser extremadamente eficiente. Ahora, el mercado es completamente ineficiente a la hora de promover las condiciones de acceso igualitario a los bienes y servicios. Entonces, ahí donde el mercado falla como organizador de los factores productivos, de los bienes que circulan al interior de una sociedad, el Estado tiene un rol que es reponer la dimensión humana dentro de todas estas instituciones. Me parece que es parte de lo que estábamos discutiendo. Nosotros no podemos pensar en un modelo de Estado al servicio de la extracción indiscriminada, porque obviamente la minería genera impacto y el impacto lo genera sobre las poblaciones que viven cerca de los yacimientos mineros, la extracción de agua genera impacto y si no me creen y si piensan que estamos hablando de una gran conspiración, vayan a La Pampa y pregúntenle qué le pasa con Mendoza y el río Atuel, digamos, para pensar el conflicto a una escala muy nacional, para no pensar, porque si no parece siempre que estamos hablando como de entidades, bueno, La Pampa está seca y está seca porque hay alguien que río arriba utiliza el agua de una forma que incluso es contraria a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la provincia de Mendoza. Y en el marco de eso,
bueno, fíjense lo que pasa cuando alguien hace una utilización de un recurso sin pensar en la dimensión humana, ¿no? Todas estas cuestiones son las que nos tienen que llevar hoy a pensar qué modelo de Estado, qué modelo de nación, qué modelo de país tenemos, y yo creo que es imposible pensar a la República Argentina sin día de un alineamiento regional. Y ahí me parece que nosotros debemos cultivar una suerte de diplomacia geopolítica importante en relación a nuestros vecinos, al resto de los estados de América Latina. Este no es un buen momento para pensar América Latina con las expresiones políticas de Chile, con lo que está pasando en varios de los estados que tal vez están adoptando una mirada más parecida a la que aquí en Argentina tiene Javier Milei. Pero más allá de eso, nosotros no podemos abandonar por el hecho de haber perdido coyunturalmente la posibilidad de diseñar estos horizontes, no podemos abandonar la discusión, porque de lo contrario estaremos entregando lo último que nos queda, que es la vocación de construir una idea de dignidad para las y los habitantes de esta región. Hola Ana, tomo la Hola, palabra. interesante, Sigo, Jerónimo, esta sigo última sin, parte. sigo Santi, sin, dale. sigo sin poder Santi levantar la mano analógico, de manera levanta así. siempre analógico, siempre analógico. Bueno, por supuesto, bueno, buenas tardes. Primero saludo al panel, a quienes después nos van a mirar a través de las redes sociales. Por supuesto que coincido con buena parte de lo que dice Jerónimo. Este, pero me gustaría, sé que queda poco tiempo, me gustaría hacer foco y poder un poco ampliar sobre el problema, el mayor problema de la pérdida de soberanía, desde mi punto de vista, es cuando eh, eh, o vamos a dejar de tener pérdida de soberanía cuando nos saquemos de encima la extranjerización del pensamiento. Esto que sostenía esta línea de pensamiento nacional, ¿no? Que hoy está prácticamente olvidada. Mientras que sigamos solo eh, estudiando en nuestras universidades o en nuestras escuelas, filósofos, sociólogos, eurocentristas, va a ser muy difícil cambiar lo que dice ¿no? Que sí consigo que en una parte de podemos avanzar en estos términos por los mismos, incluso más atrás, la antesala del peronismo, ¿no? El federalismo, ¿no? Podemos ubicar a Rosas, a Facundo Quiroga, ese pensamiento que tenía otra mirada, ¿no? Poder pensarnos desde acá, poder pensarnos situados, poder estudiar nuestros propios filósofos que lo hubo, como Dussel, ¿no? En la filosofía de la liberación, toda esa línea de pensamiento. Y le pregunto, por ejemplo, al panel, a todos que estamos aquí, ¿quién sabe que Argentina es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo? ¿No? Siempre pensamos que lo que es África. Sin embargo, en Argentina tenemos 18 regiones, es uno de los países con mayor biodiversidad. No empezamos por entender eso, por supuesto que no da lo mismo entregar el que entregar los bosques, entregar los peces, entregar el agua, porque no conocemos nuestro territorio. Creo que hay que empezar por ahí. Si yo me tomo trabajo y lo hemos vivido con él en una experiencia que hemos tenido en la escuela, no sé. Y le preguntamos a los niños si conocen nuestra fauna, no la conocen. No conocen el animal que comen. Eso es parte de construir nuestra soberanía. Creo que arranca por ahí. Conocer nuestro territorio. ¿Cómo vamos a defenderlo si no ni siquiera lo conocemos? Nos contaminan los ríos, nos estaban los humedales, ¿no? Creo que va por ahí y eso lo podemos ampliar a la gran mayoría de los pueblos de Latinoamérica. Si no salimos de esa lógica, siempre vamos a ser el granero del mundo. Y me quiero sumar a esto que convocó incluso Equidad unos días, ¿no? De recomendar libros y para quienes quieren arrancar
pensamiento mal, Santi, perdón, te quiero, interrumpo, porque perdón, Santi, te interrumpo, porque se escucha muy mal y yo pensé que era yo, pero ahora ah, Lorena me dice que también te escucha mal. Quizás son tus auriculares. sí, bueno, A ver, no importa. ahí va. Recomiendo, imperi- recomiendo Imperialismo y Cultura de Juan José Arregui, un pensador, un sociólogo argentino de acá de muy cerquita de Salto de Pergamino, que está olvidado, y para quienes quieran comenzar a tener otra mirada sobre la soberanía, sobre todo acá aborda el tema de lo cultural. Recomiendo este libro. Bueno, no hablo porque si no se escucha y todo lo que dije no No, se ahora sí entendió, se escucha. No, ahora sí se escucha no tiene mucho perfecto. sentido. Bueno, Ahora sí te sobre escuchamos todo re quería bien. recomendar este libro para poner en el debate un pensador argentino, ¿no? Que Mm. pensó en términos soberanos. Gracias. Sí, yo pensaba, perdón, no sé si alguien quiere hablar. Hola, ¿qué Alejandro. tal? Bueno, no, yo la verdad, primero que nada, felicitarlos porque todo esfuerzo en este contexto coincido, de degradación de la calidad del debate público en nuestro país y en general, es bienvenido. Así que felicitar siempre por esta iniciativa a la red, y agradecer por la posibilidad de participar de estas tertulias. Yo, en general, coincido bastante con lo que dice acá el compañero Jerónimo y con lo que señalaban. A mí me parece que, digamos, hablando de soberanía, ¿no? Estábamos hasta hace 3 años, había empezado a surgir una serie de reivindicaciones que adjetivaban el término soberanía no desde académicos y académicas solamente, sino desde la propia sociedad, desde organizaciones populares, movimientos. No se hablaba de soberanía alimentaria, se hablaba a propósito de la pandemia y todo el problema de la dependencia de las corporaciones multinacionales en el tema medicamentos y las negociaciones que se hizo con el sufrir humano en ese periodo de soberanía sanitaria, el problema de las políticas que tienen que ver con el agua, con el cuidado de ese bien público, social, necesario, ¿no? Para la vida, y también de los cursos de agua de nuestro país, ¿no? La soberanía hídrica. Y eso estaba marcando en ese momento, un contraste con lo que pasa ahora. Era como una elevación, digamos, de la reflexividad popular, de la reflexividad social, una propuesta, un marco de políticas públicas distinto al que tenemos actualmente, ¿no? De pensar las políticas públicas distinto al que tenemos actualmente, y que refería directamente a derechos colectivos, derechos del pueblo, ¿no? Que hacen a la calidad de vida. Y ese eje de debate, de movilización, de organización, se corrió porque ahora hemos caído en una época muy difícil, ¿no? Estamos viviendo una, algo que se decía en los ámbitos de análisis, que veníamos diciendo muchos, no es nada novedoso, pero que sea reconocido, como se hizo anteayer en el foro de Davos, por el propio primer ministro de Canadá, que vivimos una ruptura del orden mundial, que en realidad el orden internacional basado en reglas no era tanto, que había una doble vara, ¿no? En las cuestiones de derechos, de justicia, de comercio, pero que eso era en todo caso algo que ya pasó y que ahora no sabemos hacia dónde hay, y que una potencia mediana y totalmente asociada, dependiente de los propios Estados Unidos, reconozca esto, eso sí que nos exime de toda palabra. Entonces, esta situación tan
terrible que pasamos, ¿no? Con la agresión imperialista contra el hermano pueblo de Venezuela, el secuestro de un presidente, un delito internacional, los actos de guerra contra población civil, contra embarcaciones civiles bajo la excusa del combate al narcotráfico, las ejecuciones extrajudiciales. Si vivimos un tiempo terrible y eso, claro, ha sacado totalmente de eje esa discusión que estaba empezando sobre la soberanía y que no hay que perder, hay que recuperar porque está íntimamente vinculada con este estado de cosas que estamos viviendo. Porque lo que está en juego hoy es algo que es un derecho humano colectivo básico, que es el de autodeterminación de los pueblos. Muchas veces nosotros nos olvidamos y pensamos, bueno, que ese derecho que está en los objetivos de las Naciones Unidas y que está en los dos primeros artículos de los pactos gemelos de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales, es una cosa histórica que solo sirvió para, o se justifica su presencia ahí para, en el contexto de lo que fueron los procesos de descolonización afroasiáticos, que maduraron en el siglo pasado y terminaron más o menos formalmente en las últimas décadas del siglo pasado. Pero en realidad, si nosotros pensamos todo lo que está sucediendo y estos desafíos a la soberanía, lo que hay es realmente un ataque a la capacidad de los pueblos de autodeterminarse democráticamente, porque en ese lugar, en ese derecho se reúnen, digamos, vemos lo que hay que entender como la imposibilidad de divorciar la soberanía popular y la democracia de los derechos humanos. Eh, y entonces pero para poder recuperar realmente en términos de un proyecto político, hacen falta dos cosas. Hace falta la construcción de un nosotros, de una subjetividad popular, lo cual en este momento está absolutamente erosionado, digamos. Yo creo que es la clave de por qué estamos en una postura defensiva y en retroceso los pueblos. Hay que pensar en una nueva hora de los pueblos, en cómo se construye una nueva hora de los pueblos en este contexto incierto, donde un piso debe ser la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos significa que fijan libremente los pueblos su condición política, que establecen qué entienden por desarrollo económico, social y cultural, y que no pueden ser privados de los medios de vida, de los medios de subsistencia. Me parece que esos son como un piso mínimo que tenemos que garantizar, que defender, a partir del cual se pueden pensar esquemas de integración económica, social, cultural en nuestra América diferentes. Pero para eso hace falta no solo tener la claridad proyectual un poco en diversos aspectos que mencionaba Jerónimo, que yo comparto en general con algunos matices, sino también tener el sujeto popular, tener el nosotros que va a llevar adelante eso, porque no es algo que se resuelva en tertulias y en coloquios académicos de intelectuales. Entonces, el desafío es muy fuerte. Yo también pienso que falta mucha discusión para clarificar el proyecto, más allá de todos los desarrollos que tiró Jerónimo. A mí me parece que vivimos un tiempo donde el poder económico, político y cultural se concentra cada vez más. Vivimos en un contexto de un orden mundial donde el capitalismo no entra en una fase neofeudal, sino en una fase neomercantilista, donde lo que importa es acumular de nuevo el control sobre territorios para extraer las materias primas y tener los territorios y el agua que permitan las granjas de minería de datos para generar el Big Data en la competencia
por la inteligencia artificial, por el control de esa tecnología o por la vanguardia en esa tecnología. Me parece que hay una debilidad de nuestros aparatos científicos tecnológicos, más en este contexto de financiamiento total, eh, que tiene que ver con el sesgo corporativo que incluso en las universidades públicas y en los organismos científicos del Estado muchas veces toma la investigación científica, un sesgo corporativo que no es soberano, sino que está orientado a las ganancias de las grandes corporaciones. Yo lo pienso sobre todo porque he investigado con otro compañero que está de vacaciones, no lo he podido invitar porque está de vacaciones, Joaquín Benavides, por ejemplo, en el modelo del agronegocio. En el modelo del agronegocio, los organismos de control y de investigación de ciencia y tecnología del Estado están totalmente colonizados por una lógica corporativa de las grandes corporaciones agrobiotecnológicas y la investigación está sesgada. Por eso traía al principio la discusión sobre la soberanía alimentaria, la soberanía sanitaria. También, además de la construcción del sujeto, tenemos que discutir bien qué es un proyecto de autodeterminación del pueblo argentino, de los pueblos de nuestra América en este contexto, porque si no, vamos a estar de nuevo indefensos, ¿no? A modelos eh, desarrollistas, extractivos de corto alcance. Pero para eso tenemos que generar la conciencia, el sujeto, la discusión, el nosotros que esté dispuesto a tomar en cuenta eso, sin seguir dividiendo lo económico-social de lo ecológico, porque ya en este mundo que se nos va escurriendo de las manos, no nos queda tanto tiempo para seguir sosteniendo esa falsa contradicción o esa falsa dicotomía. Bueno, eso eran algunas reflexiones así para dialogar, para matizar un poquito, para volver a felicitar y agradecer. Gracias, Alejandro. Karina, no sé si quieres aportar algo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, a ver, primero que o sea, me pareció muy interesante lo que hablaba Jerónimo. Y, a ver, hablábamos de que hay una cuestión digitalizada en cómo tiene que ser el sistema, cómo tiene que ser el mundo. Y ese es el problema, no es casual que estemos como estamos. Y obviamente, y sí, los foros de debate son pobres y el debate en sí es pobre porque la gente está pensando en cómo llegar a fin de mes. Entonces es muy difícil sentarse a debatir y a pensar en qué tipo de país queremos o necesitamos cuando la mayoría de la gente, del común del pueblo, o sea, está pensando en cómo llega a fin de mes. Entonces me parece que este tipo de encuentros y de foros y de charlas son fundamentales para poder empezar a plantearnos, bueno, obviamente, qué tipo de país vamos a querer desarrollar o queremos que se siga desarrollando. Eh, no es fácil, es complicado porque, bueno, se plantearon muchas cosas, se hablaron de muchas cosas. Eh, Sería interesante, bueno, empezar a ver qué es lo que surge a partir de esta charla, de este debate, bueno, qué es lo que se propone, qué es lo que se puede construir, porque el debate en sí, por el debate, es interesante, pero si no lo pensamos en función de construir y de desarrollar algo más concreto y más específico, me parece que no logramos darle un sentido en sí al debate. Gracias, Karina. Yo pensaba también, como me resultó muy interesante todas las aportaciones que han hecho bueno, y pensaba en esto, ¿no? Que la lucha política termina siendo, o debería ser, la lucha por el sentido. Y con lo que traía Alejandro también, como, bueno, cómo se construyen los marcos de lo decible, los marcos de lo pensable, los marcos de lo soñable.
eh, y, y- y en qué espacios concretos se construyen. Por momentos uno puede ver en el ámbito académico este sesgo corporativo. Y a mí a veces se me hace también una distancia enorme entre los agentes decisores y el conocimiento que se produce. Quiero decir, uno entra a la biblioteca de cualquier instituto de producción de conocimiento científico argentina, argentino, y en la biblioteca, no más virtual, tiene todo el material que necesitaría para poder hacer diagnósticos mucho más concretos, específicos, responsables, éticos e informados de los que se hacen. Entonces, también me parece que hay una cuestión que siempre se intenta, eh, que no se nombra, que son los intereses y que nadie es un agente desinteresado y que Eh, o sea, que el poder, por supuesto, es cada vez más invisible, necesita ser cada vez más invisible y, y ninguna de las personas que está en lugares de tomas de decisión son agentes desinteresados. Y yo, o sea, no sé si está bien o está mal. Lo que sí sé es que no se o sea, no se transparenta. Entonces creo que, como decía Karina también, ¿qué se le puede pedir a una persona que está como en lógica de supervivencia? Pero yo creo que no solamente el pueblo está en lógica de supervivencia, ¿eh? Pienso que todos los espacios están en lógica de supervivencia. Pero Eh, porque fueron digitalizados para eso, o sea, fueron y, llevados a ese punto. Sí, 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 pero no, pero digo, cuando pensamos en estos espacios, bueno, cómo se construyen espacios donde se piense el proyecto de país y o sea, cómo se construye, cómo se vehiculizan las demandas o sea, de todos los que formamos parte de la nación argentina en este caso, que de eso estamos hablando. Y bueno, y si hay que abrir la puerta a las demandas y a los intereses y a los derechos y a los reclamos de todos, esa apertura va a implicar que toquen tus intereses, o sea, que toquen tus intereses como pretendido representante político del pueblo, eso va a implicar que toquen tus intereses. Y entonces, por eso digo, todos están en lógica de supervivencia, estamos aferrados a los que nos queda y estamos agarrándonos de ahí como un clavo ardiendo y nadie quiere soltar lo que tiene. Eh, entonces, también digo, construir el proyecto, construir esta identidad, construir este nosotros, implica ese trabajo, el riesgo de que vos no estés, de que vos no tengas ningún rol, como digo, ¿no? Pensando en los representantes políticos. Y puede implicar que vos ya no ocupes ningún rol. ¿Estás dispuesto a eso? Por el bien común, por la autodeterminación de los pueblos. ¿Estás dispuesto a ceder tu lugar? Sí, no, no sé. Pero lo que digo es que ninguno es agente desinteresado, que la lucha por el sentido es interesada, que es la definición misma de la lucha política, y yo no dejo de ver que las leyes y los marcos legales son los marcos legales necesarios para un determinado momento del sistema productivo. Y entonces, si en Ujú. este momento para fortalecer el sistema productivo necesito crear marcos legales que me ayuden, los creo. Y cuando no, y si estos marcos legales me molestan, los paso por arriba y y legitimo mis acciones desde los medios que ahora yo considero que son más eficaces. Quizás las leyes ya no son los métodos más eficaces del modo de producción capitalista para garantizar su permanencia, su supervivencia. Quizás ahora con esta oligarquía global tech funcionando, basta y sobra para legitimar.
y entonces solamente necesiten un buen motivo o sea, para pasar por arriba toda la legislación internacional, la lucha contra el narcotráfico, la libertad de los pueblos, o sea, un motivo que el resto juzgue como, ah, mira qué bien, listo, carta abierta, vía libre. Y yo pienso que esas cosas hay que pensarlas. Pienso que, o sea, eh, como decíamos antes, ¿no? Como diciendo, no hay vacas sagradas, ya no hay vacas sagradas, hay que animarse a discutir todo y a rediscutir todo. Alejandro, perdón. Claro, yo comparto que hay intereses en pugna, hay un antagonismo de intereses, pero no todos los intereses son iguales. Es decir, nosotros desde la idea de las tres banderas, desde la autodeterminación de los pueblos, el campo nacional y popular, la izquierda, si me apuran, digamos, tomando distintas fuentes de un humanismo básico que, como dijiste vos, está en crisis, tenemos que tener criterios para jerarquizar intereses y ver cuáles son los intereses legítimos que son compatibles con los derechos Sí, tal humanos y la cual. soberanía popular, con que siga existiendo algo que se llama Argentina, eh, con que Perdón, siga te existiendo interrumpo, algo que se llama porque América Latina sí, en este mundo, ¿no? Entonces me parece eh, que eso amerita tener en cuenta que hay que recuperar también en este mundo una cierta motivación altruista, una motivación que empieza por las alteridades más perjudicadas, por la gente que peor lo está pasando en este momento, ¿no? Nosotros acá discutimos, somos más o menos privilegiados dentro de esta situación, pero realmente lo que está en juego es la posibilidad de la convivencia más o menos masiva, más o menos consensual, es decir, evitar la violencia objetivamente evitable, sí. estructural, simbólica, directa, que la humanidad pueda seguir conviviendo sobre este planeta, que pueda reproducirse la vida de la humanidad, que eso se pueda hacer no por dictaduras o por tecnocracias o por plutocracias legitimadas electoralmente, sino que se pueda hacer en forma consensual, más o menos exigente, con la participación, ¿no? De los que el pueblo tenga voz en las condiciones que afectan su vida cotidianamente y que incida sobre ellas mínimamente. Hoy vivimos en un mundo donde pasamos de el mínimo de la democracia representativa, que es que los gobernados eligen y controlan a sus gobernantes, una definición mínima, no normativa ni prescriptiva de democracia, no demasiado ambiciosa, a una situación donde cada vez más una minoría controla o tiene los medios para sesgar, para influir, para controlar a la inmensa mayoría de la población. Y lo estamos viendo, ¿no? No hace falta que gaste tiempo en poner ejemplos de eso, que lo hemos discutido también en otra sesión, y que eso se puede hacer en un mundo finito, en un mundo donde no hay extractivismo ilimitado, sino que hay una ley de la entropía que está funcionando de forma factible, de forma tal que se pueda pensar en reproducir en el futuro la vida de las generaciones que vienen. Y eso es un desafío muy grande, pero eso nos exige tomar posición, exige en esos intereses discernir. ¿No? Está bueno discutir esto. El año que viene son el aniversario de Maquiavelo. Hoy por otros Y motivos, murió. ayer, hoy, no sé cuándo, el presidente habló de la muerte de Maquiavelo. Me parece Ayer que ese es murió, el ayer, menos ayer explicado en murió. algunos aspectos. Es un tema muy complejo, pero me parece que hay que mantener la intención de ser humanos y de tener alteridad.
y de tener Te altruismo. agradezco. Alejandro, te agradezco el aporte porque me lo había notado acá y no lo dije, que claro, hacia dónde iba cuando hacía mi intervención anterior, que en última instancia yo creo que el límite a todo, a este capitalismo salvaje, que siempre digo, el sujeto que se reproduce es el capital. Todo lo demás es insignificante. Que el límite tiene que ser ético y va a terminarse. El último límite va a ser ético. No va a ser político, no va a ser legal, no va a ser jurídico, no va a ser económico, va a ser ético, va a ser de humanidad. Gracias, Alejandro, porque me devolviste a la línea argumental por donde venía. Bueno, estamos en hora. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, Lore. agradecerles entonces por haber participado en este encuentro. Bueno, con esto último que están planteando, ¿no? De volver a poner al humano en el centro. El próximo encuentro va a ser el 19 de febrero, jueves, a la misma hora, en el mismo canal, y vamos a hablar sobre empatía, que fue la propuesta que nos hizo Pamela Molina en el encuentro anterior. Así que son bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a sumarse el jueves 19 de febrero para hablar sobre empatía, para seguir pensando juntos nuestro presente y nuestro futuro. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Les mando un abrazo y será hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Adiós.